Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a esta última sesión de la estación temática Economía Social y Solidaria del Circuito de Fortalecimiento Cooperativo NODES 2025. El día de hoy, para esta sesión de cierre, nos acompaña Violeta López Juárez. Ella es ingeniero industrial de profesión con maestría en planificación de empresas y desarrollo regional. Actualmente labora en el Instituto Tecnológico del Valle de Etla como docente. Se desempeña como coordinadora del NODES Redes, Red de Emprendimiento y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria, y coordinadora del Centro de Incubación e Innovación Empresarial. Ha participado en mesas de trabajo enfocadas al desarrollo del Diplomado en Economía Social y Solidaria del Tecnológico Nacional de México. También ha impartido cursos de capacitación y actualización en economía social y solidaria y gestión de proyectos. En materia de emprendimiento, ha sido jurado en etapas locales, regionales y nacionales de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación, InnovaTec NM. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, Cari. Agradezco pues la invitación y también a los participantes que están el día de hoy, el interés en el tema. Esperemos que sea una sesión de mucho aprendizaje para todos nosotros, así como, y sobre todo intercambio de experiencias, de conocimientos. Ese es el objetivo de estos circuitos de fortalecimiento. Entonces, pues siempre partimos de un tema, alguna idea que nosotros traemos como expositores, pero pues la idea es de que haya también mucha participación por parte de ustedes. Sobre todo en última parte traigo ahí un pequeño ejercicio con el objetivo de que pues podamos a lo mejor en ese espacio como tal hacer la compartencia, pero igual también si durante la presentación hay alguna duda, algo que quieran compartir, sean bienvenidas dichas aportaciones. Como decíamos, el objetivo de este espacio es el intercambio de experiencias, el conocimiento y pues sobre todo hablar de la horizontalidad, ¿no? Que es uno de los principios también por ahí, o de lo que buscamos a través de esto de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy y pues voy a hacer voy a compartir como tal la presentación. Bueno, y el tema que vamos a desarrollar es como tal el de innovación social. Creo que la mayoría de nosotros ya hemos oído a lo mejor la parte de innovación como tal, ¿no? Es el término que de alguna manera, pues es lo más común, el que oímos más en la cuestión de noticias. Hablamos precisamente en relación a que la innovación nos permite un crecimiento económico, que nos permite traer productos a un mercado, ¿no? Pero la idea de hoy, pues, es precisamente ver qué sería como tal la innovación. Y pues a mí me gustaría que compartieran ustedes algunas ideas precisamente de innovación, ¿no? Yo traigo aquí algunos ejemplos o lo que se ha categorizado como tal en la innovación, ¿no? Y lo más común que ha sido, pues, es la innovación en lo que es un producto nuevo, ¿no? O en este caso, servicio también, ¿no? Cuando vemos esos casos de innovación donde precisamente su objetivo, pues, se ha visto prácticamente, digamos, el impacto en el desarrollo económico, ¿no? Generalmente es las empresas que vemos que crecen de repente a partir de un desarrollo de un producto que satisface una necesidad que no estaba a lo mejor satisfecha al 100%, y es donde se busca o tiene esta apertura en el mercado, ¿no? También tenemos esta introducción a veces de nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos procesos de fabricación que nos permite. Entonces, y también hablamos a veces de aperturas de nuevos mercados, ¿no? En el sentido de que hay veces que creemos que hay ciertos productos que solamente se van o se trabajan en ciertos lugares, ¿no? Y de repente podemos ver esa apertura o hacer modificaciones que nos permite como tal ingresar en esos nuevos mercados. También hay veces que hablamos en el sentido de lo que son nuevos materiales o suministros. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos no hemos oído a veces ya de los nanomateriales, ¿no? O sea, productos o materiales que se están interviniendo y que de alguna manera están mejorando sus propiedades, que nos están dando
pues ya no nuevos productos porque es el mismo producto, pero nos permite dar productos mejorados en resistencia, en calidad, en rendimiento como tal, ¿no? Y también otros procesos que a veces no se consideraban como tal, pero son los cambios en la organización, en cómo aquí antes pues más que nada organización industrial, ¿no? Porque les decía, esto es como que todo, la primera parte del enfoque en relación a lo que es innovación, ¿no? Entonces venía muy marcado precisamente hacia el área de producción, hacia el área industrial, hacia la organización, ¿no? Entonces, eso implica también una parte de innovación. Y no sé, usted aquí, bueno, creo que varios son docentes y pues la mayoría a lo mejor da temas en relación precisamente a innovación o cuando también hacemos nuestra intervención en algunos grupos sociales, pues también hablamos a veces de la creación de productos, ¿verdad? Y en esa parte, pues a veces estamos viendo a ver qué producto puede ser viable para que se pueda elaborar a través del proceso productivo que los productores tienen, porque una de las primeras, o digamos, una de las problemáticas que más detectamos en los grupos de trabajo, grupos productivos, es que una vez que ellos producen, no tienen a dónde vender, ¿no? Es la parte del mercado. Y generalmente, pues a veces el producto es así como si es agrícola, pues si producen tomates, pues venden tomates. Pero si no hay esa posibilidad de mercado, pues a veces ya no es rentable esa venta del producto, ¿no? Sino se busca una manera de qué hacer con ese tomate para que haya un valor agregado, haya un mercado al cual vender. Y entonces estamos encontrando que ese término de innovación pues también aplica para actividades que a lo mejor pueden realizar tanto empresas como grupos sociales, porque al final de cuentas son actividades económicas, ¿no? Y lo que decíamos, pues es la parte de cómo se genera el ingreso, cómo se llegan a los mercados. Y en ese sentido, pues ha habido varios teóricos que trabajan precisamente con la parte de innovación, decíamos los primeros, que les interesó esta parte de la innovación fue en relación a la parte económica y porque permitía como tal esa parte de la competitividad de los mercados, ¿no? Entonces, Schumpeter define en su momento a la innovación, pues desde una parte completamente económica y como tal, decíamos, fundamentado en lo que es los productos en la industria, es decir, cómo podemos a partir de la parte, de la parte de ingresar en el mercado, ganar, generar más ganancias, ¿no? Eso es lo que de alguna manera tenía ese enfoque. Y pues como tal fue un sesgo que estuvo presente durante mucha parte o parte del siglo pasado, sobre todo no nada más en la parte económica, sino también en el desarrollo de la literatura académica y que estaba precisamente relacionada a estos procesos de innovación, incluso pues precisamente como tal, ¿no? Para, decíamos, generar mayores ganancias, porque se hablaba como un factor competitivo, ¿no? Incluso si hasta la actualidad se habla que si no hay competencia de los productos, pues finalmente no hay como que esa posibilidad de aperturarse en nuevos mercados, ¿no? Y en esta, decíamos, esta primera corriente, pues que digamos, se centró precisamente en definir la innovación desde este punto de vista económico, específicamente en lo que fueron productos y procesos, pues hablaba más de la innovación tecnológica, ¿no? Donde la investigación y el desarrollo, pues era prácticamente digamos, el ingrediente indispensable para que hubiera innovación, ¿no? Y entonces, desde ahí vemos que precisamente en muchos de los estudios económicos en relación a los países es uno de los factores que se analizan, ¿no? ¿Qué tanto intervienen o se invierte en investigación y desarrollo para que un país sea más competitivo que otro? Entonces, esa es la razón. Es cierto que ha dado muy buenos resultados y lo hemos visto en países que le han invertido a esta parte de investigación y desarrollo, que pues precisamente han creado pues las condiciones para que estas innovaciones pues sean como tal sistémicas, ¿no? No sean como cuestiones aisladas. Entonces, es un proceso de tiempo donde pues se forman tecnólogos, científicos que están como tal diseñando y sobre todo viendo productos, bueno, haciendo innovaciones, pues que como tal tengan una aplicación, ¿no? A veces se busca la generación del conocimiento, pero si el conocimiento no tiene una aplicación, pues no se ve como tal el resultado esperado. Y entonces tenemos una siguiente versión o una siguiente
digamos, un contraste con la visión anterior, donde solamente era la parte económica, y empezamos a hablar ya donde empieza a ver la cuestión de un proceso interactivo y social. Porque también nosotros cuando hablamos de invenciones, en nuestro imaginario, la mayoría nos vemos a un científico ahí en un laboratorio encerrado, ¿no? Si alguien dice innovación, como que es la parte que tenemos, ¿no? O sea, de que, pues están en laboratorios, son personas que trabajan solas, están ahora sí, en el laboratorio inventando hasta que sale algo y ven si se aprueba o no se aprueba en el mercado. Pero entonces, decíamos, en esta segunda, en lo que sería, perdón, a mediados de los 80, pues surge esta idea, ¿no? De hablar de que es un proceso interactivo y que también interviene la sociedad. Y entonces ya decimos, bueno, ya no es entonces la investigación y desarrollo ya no es la única fuente de innovación, sino también hay otras actividades y fue precisamente pues donde entra parte, ya que decíamos diseño, marketing, en las actividades o procesos como tal. Y entonces ya no hablamos solamente de la innovación tecnológica y ya empezamos a trabajar el proceso o el concepto de innovación a otras áreas de conocimiento, también es un poquito más global, entonces encontramos pues las definiciones anteriores que mencionaba, ¿no? De innovación de producto, de organización. ¿Por qué? Porque decimos en procesos, por ejemplo, ¿quiénes intervienen? Personas, ¿no? O sea, en las organizaciones, ¿por quiénes están integradas? Por personas. Entonces, ya se empieza a ver que este proceso de innovación, pues no es un proceso individual, ¿no? Tiene que ser un proceso en el que participan las personas. Y no solamente las personas como el que inventa, ¿no? Sino también aquel como que tiene la necesidad de que se invente algo, que se desarrolle algo. Porque es muy importante identificar que las innovaciones pues tienen que responder a la necesidad de algo, ¿no? A veces nosotros en el área del conocimiento pues nos apasiona o queremos conocer varias cosas por la curiosidad, por satisfacer esa necesidad que tenemos como tal de conocer, pero es muy diferente cuando esa necesidad de conocer no solamente va más allá de satisfacer una simple curiosidad, sino que tiene una aplicación, ¿no? Y es precisamente, por ejemplo, aquellos que están en el área de docencia, es como que lo que nos comentan siempre, ¿no? En educación, o sea, el estudiante tiene que aprender, pero para poderlo aplicar en algo, ¿no? O sea, no funciona si nada más lo conoce por conocer, porque entonces no tiene una razón de que, y también no hay un interés por parte del estudiante, ¿no? De la persona que está aprendiendo, o sea, así como que, bueno, lo aprendí, ¿para qué me sirve, no? Entonces, eso es algo muy interesante en esta parte de la innovación, que tiene que haber como tal una aplicación. Y aquí también pues pongo una definición, hago referencia al manual de Oslo, la mayoría que habla de innovación pues van a ver que siempre es un referente, en el cual como tal, pues el manual de Oslo nos habla también en relación a lo que es la introducción de un producto y ya establece bien o servicio de procesos nuevos o significativamente mejorados, porque también hay veces que queremos inventar el hilo negro, tampoco es esa es la situación. Hay Claro que sí, grandes saltos a veces en la innovación, pero hay veces que hacemos innovaciones de tipo, pues, incrementales, es decir, algo que ya tenemos, pues le vamos a mejorar algo que en algún momento pudiera ir mejorando, como decíamos, su resultado, su eficiencia, la resistencia, ¿no? E incluso decíamos, pues, hasta nuevos métodos de comercialización o de organización. Aquí todavía en el manual de Oslo, pues viene aplicado prácticamente lo que son prácticas de negocio, que es empresas, aunque también debemos de reconocer que la economía social también es una práctica de negocio, nada más que se realiza de manera diferente y con un objetivo también diferente, donde el objetivo último pues no es la generación solamente de riqueza, ¿no? Y también, como decíamos, pues las relaciones o la organización del trabajo o las relaciones externas que puedan darse dentro de las, bueno, las externas de la organización. Y tenemos otras definiciones aquí, ¿no? En relación precisamente a lo que ya es la innovación, ¿no? En el sentido de que, pues, no solamente es, bueno, que sería también la capacidad y el proceso tanto de generar, transferir y aplicar conocimiento. Como decíamos, si solamente estamos en la primera parte de la generación,
pero no se transfiere, no se aplica, pues no tendríamos como tal ese impacto que se espera en el conocimiento. También es importante que a veces nos enfocamos en innovación solamente en lo que es el mercado, ¿no? O sea, como tal, pues quiero innovar en un producto o servicio porque va dirigido al mercado. Y siempre nos estamos a veces enfocando a la productividad, pero también podemos hablar que podemos eso hacerlo relación a una comunidad, ¿no? O sea, también puedo hablar que una innovación puede mejorar la manera de organización de una comunidad, también puede ser en relación a que sea de manera sostenible y hablando precisamente en lo que es satisfacción de necesidades e incremento de bienestar social. Y ahí es donde empezamos pues ya hablar de esta parte de lo que es la innovación social. Es decir, que la innovación va a crear valor a partir del conocimiento, pero debe de generar como tal externalidades positivas, es decir, que sean en beneficio de, ¿no? O sea, si algo se innova, pero no trae un beneficio para las personas, no tiene una razón de ser. Hay cosas que nosotros hemos visto a veces en productos que de repente tienen un gran interés por el mercado, ¿no? Pero al final dejan o desaparecen porque no tienen una funcionalidad más allá de haber sido una novedad, ¿no? Eso es importante. A veces nosotros incluso, a veces compramos ropa por novedad, ¿no? O sea, es la ropa de la temporada, la ropa de moda, y sin embargo vamos a ver que hay ropa que sigue permaneciendo en el tiempo, mismos cortes, mismos colores, misma estructura, porque es funcional, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer que las innovaciones, pues tendríamos que ver esa parte, ¿no? Decíamos, muchas veces nos enfocamos en la novedad, pero eso al final desaparece porque no satisface o no da como tal el resultado esperado a largo plazo, simplemente es una cuestión de gusto. Y bueno, aquí les traigo muchas definiciones ya de lo que es innovación social. Me gustaría más que nada lo que viéramos son los elementos comunes, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer el ejercicio con ustedes de dar 3 minutitos para que leamos estos conceptos de innovación y me puedan ustedes identificar a lo mejor 3 elementos comunes que nos hacen mención en estas definiciones, ¿no? Para no hacerlo cansado, pero que nosotros encontremos a ver 3 elementos comunes que tienen estas definiciones de innovación social. Y ahí también pues, les cedo la palabra para aquel que quiera que quiera intervenir o expresar estas opiniones que encuentra en relación, estas similitudes en estos conceptos. Bueno, pues a mí sí me gustaría hacer resaltar en la primera definición que tenemos, aquí, bueno, aquí ya dice relaciones que se están estableciendo, sobre todo la parte de nuevas relaciones, es decir, está implicando un cambio social, una nueva manera de relacionarse y eso es algo muy importante, o sea, porque precisamente esos cambios sociales llevan a lo que mencionábamos, el bienestar social, es decir, nos empieza incluso a veces a cuestionar la manera en cómo se hacen las cosas dentro de. La mayoría actuamos a veces por inercia o por costumbres, ¿no? O sea, las cosas siempre se han hecho así y las continuamos haciendo de esa manera, ¿no? Entonces, muy pocas veces nos cuestionamos el por qué hacemos ciertas cosas o el por qué ciertas personas llevan ciertos roles, ¿no? Dentro de la sociedad o por qué le toca hacer esto, por qué le toca hacer aquello. Y sobre todo cuando hablamos de las comunidades y trabajamos con grupos sociales, aquellos que trabajen en algún momento con grupos de mujeres van a encontrar que es muy diferente a trabajar con los grupos de hombres. Las necesidades que tienen son diferentes, ¿verdad? Incluso a veces para tener reuniones, de repente comentan que están muy sujetas a las actividades de casa, ¿no? A las actividades cuando no tienen a los niños a cargo entonces, a veces con ellas es trabajar muy noche o en horarios en los cuales los niños están en la escuela, pues para que puedan acudir. O cuando acuden a las reuniones, acuden con los niños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí vemos que quien está generalmente ese rol, pues es la mujer, ¿no? La parte del cuidado. Y también eso sabemos que es de alguna manera cultural. Y lo estoy mencionando porque en el ejercicio que vamos a ver sale algo parecido cuando empiezan a hacer estos cambios
de roles, ¿no? Pero no me quiero adelantar tanto. Decíamos, eso es una parte de las relaciones. La otra que es muy, y que quiero aquí que vean en la segunda definición, algo que nos dice que las innovaciones sociales deben ser sociales tanto en sus medios como en sus fines. Y si nosotros prestamos atención a esto, es muy similar a lo que hablamos en economía social. En economía social hablamos de que debe de haber que hay una finalidad que sí es un crecimiento económico, pero no es el preponderante, ¿no? O sea, sí vamos a generar un ingreso, sí vamos a generar un crecimiento económico, pero lo más importante en la economía social es cómo lo vamos a hacer. Y en el caso de la economía social, lo que hablamos son de los medios de producción, decimos. Los medios deben ser de todos, donde todos toman decisiones. Y aquí también en la parte de innovación social se maneja eso. O sea, hace un énfasis en los medios. O sea, ¿cómo es que nosotros innovamos? Y aquí es donde entonces las personas deben de tener un papel activo. O sea, no es alguien igual que viene de fuera y vamos a decir, pues nosotros vamos a hacer esta innovación y ustedes la van a adaptar, ¿no? Sino la idea es que las personas sean también quienes propongan las soluciones a esas problemáticas que viven. Porque al final de cuentas, quien vive la problemática son ellos quienes están, digamos, sintiendo la necesidad o el dolor que les llamamos cuando de repente hablamos de metodologías ya de modelos de negocios, mencionamos mucho esa palabrita, ¿no? El dolor, qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que necesita, y aquí precisamente comentan, ¿no? Los modelos colaborativos, es decir, la manera en cómo vamos a dar respuesta a esas necesidades. La otra, les decía, el cambio de comportamiento. Entonces, creo que esos son como los elementos más importantes que vamos a ir viendo en relación a la innovación social. Tiene que responder a necesidades o problemas, tiene que hablar de que en relación al medio, a cómo vamos a realizarlo, nos va a impactar en las relaciones que se van a estar teniendo y lo que puede llevar a cambios de comportamiento para llevar a un bienestar social. Entonces, vamos igual a ver otras definiciones y esos cambios sociales que hablábamos, aquí alguien ya los especifica más, dice que son en 3 áreas complementarias que pueden ser territorio, calidad de vida de los habitantes y condiciones de trabajo y empleo. Ya aquellos teóricos como tal de la innovación social, pues ya empiezan a identificar incluso áreas desde la aplicación, ¿no? Y pues son como tal las definiciones que tenemos. En el último podemos ver a la CEPAL, que es también quien ha estado incidiendo en esta área, que es precisamente dice nuevas formas de hacer tareas, nuevas formas de gestión, manejando una relación costo-eficiencia mejor que modelos tradicionales, que tenga la posibilidad de ser replicado tanto en el país donde se origina como en otros países de la región, que haya demostrado ser sostenible económica y políticamente, que se pueda convertir incluso en una política pública, que tenga efectos sobre los determinantes de la pobreza y el potencial para reducir discriminación y exclusión, ¿no? Entonces, si vemos esta definición de innovación, de innovación social, pues está muchísimo más amplia de cuando solamente hablamos de innovación, ¿no? Cuando hablamos de innovación, nos enfocamos más al aspecto individual, a lo mejor que un producto lo adquiere, si es cierto, cambiamos ahorita, los productos cambian la manera como hacemos las cosas, pero no hay un cambio social como tal. Y en el caso de la innovación social, sí se busca eso, se buscan cambios sociales. Entonces, pues digamos, es algo complicado y a lo mejor de visualizar cómo cambiamos a partir de la innovación a la sociedad, o sea, cómo hacemos que un simple cambio en un producto, en una manera de hacer algo, nos esté generando un cambio en la sociedad. Hemos visto algunas tendencias que existen en el mercado, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien ahorita, creo que de los principales cambios que ha habido en la sociedad, pues han sido derivados de lo que es el teléfono y todas las aplicaciones que podemos tener ahí, ¿no? La manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo hasta incluso se organizan y todo, ¿no? A lo mejor no fue planeado para eso, pero sí hemos visto que
productos pueden hacer cambios en lo que son la parte social. Pero aquí sí hay una intencionalidad en lo que es la innovación social, o sea, viene planteada desde el inicio. Vamos a tratar de hacer cambios en la sociedad en la que vivimos, en nuestro grupo, en nuestra comunidad, pues para como tal poder ir mejorando ese bienestar del que hablábamos. Y son resumen de lo mismo que hemos estado hablando: satisfacen necesidades sociales, modo más eficiente, nuevas relaciones sociales y colaboraciones. Entonces, prácticamente vemos en admin, así como el ejercicio que les hacemos a veces a estudiantes, ¿no? De que busca definiciones, encuentra elementos comunes y crea tu propia definición de lo que es una innovación social. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo aquí, identificando qué elementos son los que hablan de una innovación social, y la intención es pues ir viendo cómo poderlo ir visualizando, ¿no? Y para eso, pues aquí hay una partecita más gráfica, aquellos que son visuales, pues entonces hablamos de innovación social, que tiene que haber un valor compartido, es decir, que pues todos lo queremos, puede ser en relación a un producto, proceso, incluso más, ¿no? Decíamos, también implica la colaboración, implica que haya una propuesta de mercado que se pueda utilizar, que pueda ser, por ahí con la definición de la CEPAL, pues hablamos de escalable, ¿no? Replicable, ¿no? O sea, a lo mejor si no el ingreso es económico, pero al hacerlo replicable en otro lado significa que hay también un mercado o alguien que lo requiere más aparte de nosotros, ¿no? Y la generación de un cambio sistémico. Ese es como el objetivo último que se espera, ¿no? O que se busquen estas innovaciones como tal sociales. Y pues, ¿dónde es que podríamos hablar entonces de estas innovaciones sociales? ¿En cuáles serían los ámbitos? Pues se pueden dar en la parte organizativa, financiera, comercial, medioambiental e incluso metodológica, la manera de hacer las cosas, ¿no? Muchas veces nos enfocamos más a veces en el resultado que en el proceso, y a veces el cambio está en el proceso, ¿no? Entonces, eso es muy importante identificarlo cuando en el proceso somos capaces de involucrar a las personas en la toma de decisiones, en la generación del conocimiento, el resultado que vamos a tener pues va a ser mucho más benéfico que solamente haber trabajado a lo mejor de manera individual, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo en los procesos pueden tener más impacto que si fuera solamente nos enfocáramos solamente en la parte del resultado. Y entonces, ¿dónde hablamos cuando hablamos de innovación o en qué, o cómo lo podemos estar visualizando? Pues en la parte del sector gobierno, pues sí hablamos generalmente más de tipos, decíamos, de innovación a lo mejor tecnológica, pero también hay innovación de tipo social, incluso innovación en gestión del conocimiento, ¿no? Y en la parte de economía social, pues lo que tenemos podemos innovar como tal en los emprendimientos de tipo social, podemos innovar en lo que son negocios inclusivos o emprendimientos sociales y de tipo comunitario. En servicios sociales a veces podemos innovar en áreas a veces que no están tan tomadas en cuenta o que a veces no las consideramos, pero que también son necesidades importantes. Por ejemplo, ahorita la mayoría de los países de la población tenemos una tenemos una pirámide de población invertida, nos estamos haciendo más viejos, entonces requerimos pues un cuidado especial. Entonces hay áreas, por ejemplo, como la del envejecimiento, parte de servicios sociales, igualdad de género, la parte de migración, que también es un factor o un problema que se ha despertado en los últimos años, derivados de guerras o derivados de falta de oportunidades de trabajo, y la misma salud también, el sedentarismo, los hábitos que actualmente tenemos. También tenemos muchos áreas en las que se pueden innovar, ¿no? Y no necesariamente en la cuestión de generación de medicamentos, ¿no? Porque es cierto, ahí hablamos a la parte comentábamos como tal de investigación y desarrollo, lo que serían fármacos. Pero hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de modelos y que incluso se puede mezclar la parte de economía social con servicios, donde se pueden, en la península recuerdo que había un hospital que había empezado con esta área de cuidado en la cual se hacía pues igualmente con las parteras, otra vez como que retomando esta cuestión de lo que es
en las redes, ¿no? Las redes que se tenían antes y pues que se dan ciertos servicios médicos, ¿no? Cierta área de cuidado. Y pues en la comunidad tenemos muchísimos lugares o muchísimos aspectos donde poder innovar en la parte de ocio, cultura, convivencia, educación, paz. Y si vamos viendo también esto, responden algunos factores que cuando hablamos de economía social nos han pedido, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿trabajas con economía social? ¿En qué aspectos trabajas? Hay quienes están incluso trabajando ahorita en cuestiones de paz o de educación, ¿verdad? Sus temas que están teniendo son en ese sentido, ¿no? O sea, están tratando de trabajar esos temas. Entonces, en esos temas podemos hablar de innovación social, sí, sí se puede. La cuestión es encontrar la metodología y ver cómo poder a lo mejor desarrollar estas innovaciones sociales. En la parte de sostenibilidad, pues cuáles son algunos aspectos que pudieran ser de interés, la movilidad, energía, la parte de vivienda, el urbanismo, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos una idea aquí muy marcada cuando hablamos de urbanismo, pero vemos ahorita que hay ciudades que se están incluso reverdeciendo, ¿no? Y no dejan de ser urbanas, empiezan a ver otras maneras de hacer las cosas, se están creando comunidades en la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, y muchas de ellas basadas en la organización social, ¿no? Entonces, incluso vemos ahí a veces pequeños proyectos que los vemos pequeños en el sentido de lo que se requiere para que se impulse de manera económica, pero hay quienes en comunidades están desarrollando huertos y que se crean comunidad a partir de esas actividades, ¿no? Se ve como un espacio donde se puede, aparte de trabajar en conjunto, pues va a haber alguna actividad en la que todos trabajan, se generan valores de economía social, se busca también a veces relaciones de paz, ¿no? O de lo que es el tejido social, ¿no? Entonces, hay varios aspectos como nosotros lo vayamos enfocando donde podemos a lo mejor pensar esta parte de innovación social, cómo realizarla, ¿no? Pero también es importante que cuando nosotros hablemos de la innovación, pues también podamos siempre medir un impacto, ¿no? Un impacto social. Y allí pues es importante a lo mejor saber qué es lo que queremos medir, cómo lo queremos medir y qué herramientas de medición podemos tener, ¿no? Eso va a depender de mucho del proyecto que se desarrolle, cómo lo querramos ir estableciendo y sobre todo cuál sea el objetivo y los medios que se estén utilizando, ¿no? Y en la parte de la sostenibilidad económica también es importante, pues a veces ver cómo poder buscar esos medios de esos recursos necesarios, ¿no? En estrategias de inversión, modelos de financiamiento. Y por ejemplo, no sé, allí a lo mejor alguien, por ejemplo, cuando surgió el crowdfunding, ¿no? O sea, personas que apoyan iniciativas sociales, ¿no? Es una manera también de innovar, o sea, de repente alguien quería recursos para una acción social y ni a nadie le interesaba porque no había una ganancia, hasta que dijo alguien, pues es que a lo mejor a alguien le puede interesar el mismo problema que a mí, ¿no? Y entonces hemos visto que por muchos en cuestiones sociales, en cuestiones de medio ambiente, apoyan muchas causas precisamente a través de estos recursos, ¿no? Entonces, es importante ver esa parte de cómo se puede buscar también esta sostenibilidad económica, también ver los tipos de innovación que estamos hablando, decíamos, va a depender de el grado que se tenga, el alcance que pueda tener, hasta dónde puede llegar o el origen que tenga como tal la innovación, ¿no? Y también tenemos en este caso la parte de lo que es la colaboración intersectorial, ¿no? Es importante también para estas innovaciones que podamos a veces hacer la parte de aliados, ¿no? Y entonces, para eso, pues necesitamos colaborar con aquellos que tengan el mismo interés que nosotros, que podamos a lo mejor tener una causa en común, o incluso a veces organizaciones que como tal ya tienen destinado un área de atención, ya sea de población, de territorio, ¿no? Con lo cual podemos sumar y pues allí pues como siempre están los gobiernos, la sociedad civil, hablar de los ecosistemas que podemos encontrar, incluso nosotros mismos somos parte ya de un ecosistema, ¿no? Los nodes como tal somos un ecosistema, hemos visto aquellos que estén ahí, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, que pues de repente alguien pide una opinión, hay un compañero colabora, ¿no? En relación a una idea, al decir yo te puedo apoyar con esto, alguien dice yo necesito estoy haciendo, elaborando un producto para cierto
cierta organización, pero pues necesito tabla nutrimental y dice, ah, pues yo puedo elaborártela, o yo conozco, yo puedo ver lo de tu registro de marca. Entonces es importante que pues también se trabaje esa parte colaborativa, ¿no? Y es importante pues que también veamos la parte de la estabilidad y la replicabilidad y también se consideren algunos aspectos que son ya indispensables en la parte del medio ambiente, ¿no? Muchos de estos productos o estos proyectos que hay que trabajar, pues hay que considerar precisamente su estabilidad o el impacto que se tiene en la parte medioambiental, ¿no? Incluso hasta en los riesgos naturales, ¿no? Muchas veces no se consideran, no es precisamente el caso, pero lo hemos visto en la situación de viviendas, ¿no? Que a veces están en lugares donde no deberían de estar y cada vez que hay una cuestión climatológica, pues salen afectadas, entonces vemos que sí tiene un impacto. Entonces es importante que pues también en lo que nosotros trabajemos, pues consideremos esta parte de los riesgos que puedan existir. Y bueno, estamos prácticamente llegando casi al final de la parte teórica de lo que está trayéndoles como tal el día de lo que es la innovación. Y este es un diagramita de cómo surge o cómo va la parte de la innovación social, ¿no? Decíamos en las definiciones que vimos, partimos de las demandas, ¿no? O sea, tiene que haber una demanda o un problema. Y a partir de esa demanda o problema, pues tendremos que generar propuestas. Esas propuestas de alguna manera pues tienen que ser evaluadas. ¿Por quién van a ser evaluadas? Si hablábamos de modelos colaborativos o de que las personas tienen que viven el problema o la de necesidad son las mismas que están deberían de participar en ese proceso, pues esas propuestas deberían también de surgir con ellos, ¿no? Entonces, nosotros sobre todo podemos hacerlo de manera, esta figura que sale, ¿no? El facilitador, es decir, aquel que da los medios, la metodología, que orienta el proceso, pero que al final deja que quienes son los involucrados sean los que desarrollen, los que hagan el análisis, los que tomen la decisión, ¿no? Entonces, basándonos en esto de que hablamos de demandas, basamos en una propuesta, pues el tercer paso sería el desarrollo de un piloto o prototipo o modelo, ¿no? O sea, bueno, a ver si esto que estamos proponiendo lo podemos empezar a hacer en chiquito para ver si funciona, ¿no? Y ahí es donde de repente vemos el caso, por ejemplo, cuando algunas organizaciones empezaron con cajas de ahorro, ¿no? De repente a lo mejor alguien dijo, no, pues es que necesitamos como tal, mi demanda es la compra de insumos agrícolas, pero no tenemos dinero, ¿no? Y de repente, pues entonces a lo mejor dicen, no, pues empezamos a hacer una pequeña cajita de ahorro y vamos a encontrar a lo mejor en comunidades que existen cajas de ahorro sin estar reguladas, ¿no? Y que han funcionado muy bien. De hecho, hace mucho tiempo se hablaba de los microbancos, ¿no? Esos que incluso pues empiezan a funcionar precisamente a partir de intervenciones de organizaciones que ven que realmente en las comunidades, si existen los medios para el ahorro, para trabajarlo de manera colaborativa, se puede dar pues buen uso del dinero e incluso quedarse dentro de la misma comunidad como para funcionar. No sé si por allí alguien de repente ha oído en Inglaterra de un banco que le llaman, creo que el banco de Oscar, me parece que es, de alguien precisamente que tuvo esa iniciativa, ¿no? De agarrar y decir, bueno, yo quiero crear un banco, pero para prestar el dinero a la gente y que la gente con ese dinero pues pueda poner sus negocios, pero pues no les quiero cobrar realmente un interés tan alto y yo quiero que el dinero que salga de esa parte pues venga como tal se destine a obras en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, son modelos, o sea, empezamos de una manera pequeñita hasta que a lo mejor ya de alguna manera se establece ya en una organización más grande. Y otro punto, pues, es la sostenibilidad de allí, ¿no? O sea, eso que estamos planteando, qué tan sostenible es en el tiempo, en sentido medioambiental, en sentido político, económico, ¿no? O sea, porque a veces tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buenos proyectos, pero no son sostenibles, ¿no? Y a veces no es por la idea o el proyecto, sino que a veces no contábamos con los medios, a veces no contábamos con el compromiso para involucrarnos tanto tiempo que implicaba. Entonces sí es importante que pues el proyecto desde un inicio sí se vea la manera de que pueda ser sostenible.
¿Para qué? Pues para pasar como tal a un proceso de ampliación, ¿no? O sea, ese modelo, eso que ya se probó y que se está viendo, pues necesitamos ampliarlo, necesitamos hacerlo crecer y para de ahí pasar a la siguiente parte, que era lo último que se hablaba en las definiciones de innovación social, la parte del cambio sistemático. Es decir, ¿cómo es que se está presentando un cambio en la sociedad? ¿Cómo es que estamos haciendo las cosas de manera diferente? Y entonces vamos ahora sí a pasar a nuestro ejercicio y ahí es donde yo quiero que ustedes leamos esta problemática y de aquí vamos a pedirles que ustedes nos brinden como tal, decimos, si vemos en el modelo anterior que tenemos, vamos a partir de la demanda, ustedes van a generar las propuestas que tenemos o que estamos considerando que puedan solucionar este problema y de ahí a lo mejor pues ver si hay una posibilidad de un prototipo, de una sostenibilidad para ampliación o cambio sistemático. La problemática social sería esta. Nos dice una de cada 6 personas en el mundo utilizan 25% de su tiempo diario en acarrear cubos de 20 litros en la cabeza, recorriendo una media de 8 kilómetros. Y bueno, yo aquí les puse una imagen muy específica, no la ubiqué en México porque este sí es un caso real y yo quiero al final demostrarles cómo lo resolvieron ellos, esto pues es en África, pero bien esta podría ser la realidad de muchas de nuestras comunidades en México, ¿no? La falta de agua, ¿no? Entonces, aquellos que de repente han hecho a lo mejor, acá trabajaron en administración municipal o que están en comunidades, pues van a ver que esta situación del acceso al agua, pues en algunas comunidades todavía es latente, ¿no? Si no en la mayoría, pero sí en algunas, ¿no? El hecho de no tener como tal el acceso al agua, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían, no sé, las propuestas de solución que ustedes podrían dar a esta problemática? ¿No? ¿Cómo hacemos para tener agua, para traer agua, para que sea menos pesado? Esta es la manera como lo hacen ellas, dice, con cubos de 20 litros en la cabeza, ¿no? También mi intención era ser muy específico porque pues nosotros si lo ubicáramos acá, bueno, yo soy aquí del estado de Oaxaca y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en la región de la Mixteca, antes estaban los aguadores, ¿no? Que cargaban en unas ollas muy grandes de barro el agua, ¿no? Con el mecapá, ¿no? Era la manera. Aquí antes lo hacían los hombres hace años. En los últimos años sí se ha visto que pues la parte del agua, al ser precisamente un suministro, una necesidad, sobre todo para el hogar, pues ha caído en lo que son mujeres y niños, ¿verdad? O sea, el hombre casi no ve esta parte de dotar del agua, ¿no? ¿Cuándo es que lo ha visto? Cuando ya se habla de la obra pública, ¿verdad? Cuando ya hay que construir como tal la red de agua, cuando ya hay que hacer el tequio. Pero fuera de allí, ¿cómo podríamos solucionar esto, no? Que digamos, esta sería la primera opción de propuesta, ¿no? A lo mejor para muchos, pues construir, ¿no? Una red de agua potable, una red de agua, ¿no? En la comunidad. Pero cuando eso no es posible, ¿qué otras propuestas podríamos estar pensando? O sea, aquí sí me gustaría que ustedes a lo mejor compartieran a lo mejor alguna idea, a lo mejor algo que ya vieron en comunidad, cómo lo están resolviendo, cómo sería esa propuesta de solución. Aquí dice alguien desarrollar métodos de almacenaje de agua durante la época de lluvias, esa es una opción, es una propuesta de solución. ¿Alguna otra propuesta de solución que consideren? Gracias, Adriana. Aquí comenta Omar que, por ejemplo, en su pueblo han hecho sus propias redes con manguera rígida desde el manantial a las casas, ¿no? Es lo mismo de una red, pero se busca una manera más económica, ¿no? Porque construir una red ya en forma, pues implica muchos recursos. E incluso a veces hay familias que aunque haya agua potable o una red de agua en la comunidad, en algunas como personas que viven más afuera de la comunidad, pues no tienen esa parte, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, aquí todavía de repente lo hacen, no todos son tan afortunados, ¿no? Pero en algunos lugares, pues todavía hacen la excavación de pozos, ¿no? Y ese ya es mucho más fácil porque ya tengo agua en mi casa, ¿no? Pero no todos los lugares es posible, no todos los lugares existe agua como tal. Aquí ya comentan, por ejemplo, ya en ciudades, dice, las colonias en las que no hay agua, pues llevan las pipas, ¿no?
que por ejemplo aquí, bueno, no sé si hay allá, pero acá en Oaxaca sí pasamos hace como el año pasado unas cuestiones muy fuertes de sequía allá en los valles, y me comenta que pues ya las pipas de agua ya estaban arriba de 1,000 pesos, ¿no? Entonces, pues eso ya no es rentable para una familia, ¿no? Que gana el salario mínimo para estar gastando o sea, 2 pipas en el mes, ya es bastante fuerte. A ver, vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Aquí el arquitecto David comenta que es aprovechar las caídas de agua en las comunidades colocando bombas de ariete para elevarlo a un tanque elevado y distribuir el agua, ¿no? Alguien más comenta, pues las soledades deben ser las soluciones concretas para realidades concretas. Precisamente por eso tratamos ahorita aquí como de que lo pudieran ustedes visualizar para tener una idea. Obviamente, claro que sí, cada lugar va a tener su propia particularidad, ¿no? Yo ahorita les decía, por ejemplo, la idea del pozo, pues no aplica para todos lados, ¿verdad? Si en el lugar donde hay, pues no hay agua como tal, pues el pozo no tiene razón de ser, ¿no? O lo que sucede en precisamente ahorita en la cuestión política, pues muchas de las obras están en relación al agua, se están creando precisamente para infraestructura, ¿no? Pero dicen, pues sí, va a construir la red, pero el problema es que no hay agua, ¿de dónde la va a traer? ¿No? O sea, ¿no? Entonces es una necesidad que se está viendo latente, pero son ideas que vamos teniendo, ¿no? El almacenamiento en megatanques. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, dice alguien, eso lo atiende el municipio, ¿no? Sí, efectivamente, pero cuando decíamos, no hay no hay a veces esa necesidad, aunque haya alguien que tenga que darle respuesta, porque generalmente el municipio es precisamente el que se encarga de dar los servicios públicos, pues muchas veces no cuentan, ¿no? Con esa posibilidad por las mismas condiciones del lugar en el que se viven. Uh-huh. Okay. Pero bueno, esas son unas de las soluciones que estamos considerando. Yo les decía, este es un caso específico que traigo y sí se los quería mostrar, pero como también les decía, podría ser una realidad muy parecida a la que vivimos en nuestras comunidades. Pues esta situación, efectivamente, la viven en África, y a ellos se les ocurrió a través de un proceso colaborativo el decir, pues es que no puedo, no tengo dinero para construir una red, no tengo pipas para trabajar, no, en el lugar donde estoy no puedo construir un pozo. Allí mis autoridades pues no me pueden dar como tal el servicio, ¿no? No tengo a lo mejor caídas de agua para que puedan funcionar, y realmente digamos, la única fuente de agua de donde tenían, pues seguía siendo la misma. Entonces lo que hicieron fue pensar en la manera de cómo hacer ese traslado de agua, y de la manera más fácil que se les ocurrió fue a partir de esta agua, este, de esta llanta de agua, ¿no? O sea, esa llanta llenarla de agua. Ya en lugar de cargar, pues se empuja, dicen es una menor cantidad, es una menor cantidad de fuerza a la que se aplica, es una cuestión muy económica, ¿no? Y a lo mejor es uno, pues es que como que no es tan rentable, o sea, pero es una respuesta o una propuesta a una necesidad que era, como decían, muy concreta su realidad, ¿no? Pero es una innovación. ¿Por qué? ¿Y por qué lo decimos que es una innovación social? Alguien de repente dirá, pues es que pues nada más cambiaron la manera de hacer, de llevar el agua, no tiene ningún impacto. Y sin embargo, las personas que trabajaron con ellos sí encontraron que hay un impacto. Y vamos a ver cuáles son esos resultados de impacto, y vamos a ver precisamente, pues aquí desarrollaron el prototipo, ¿no? Que era el tercer paso que estábamos viendo allí, la escala como tal que decía, ¿no? Después del prototipo, pues si es sostenible, sí fue sostenible porque económicamente era una solución muy económica, muy barata para ellos, ¿no? Y fue así como los primeros que lo probaron, pues se fue extendiendo el uso, se hizo una ampliación, y vamos a ver cómo es que esto tan simple llegó a un cambio social.
fue de la siguiente manera. Para empezar, lo primero que encontraron fue que los creadores de la llanta de agua descubrieron o estimaron que podían ahorrar hasta 35 horas a la semana en el transporte del agua, a la vez que reducía ciertos malestares físicos, sobre todo de las mujeres que eran las encargadas de llevar el agua, como los dolores de cabeza, de espalda, pues la de cabeza, pues cargar, ¿no? El cuello, toda esta parte, la espalda, incluso también problemas en el parto, pues porque muchas de ellas a veces estaban como tal embarazadas y tenían que estar realizando esta actividad, liberándoles 35 horas a la semana, casi una jornada laboral semanal, ¿no? La jornada laboral es de 40 horas, imagínense, 35 horas libres. ¿Y eso en qué cambió? Como decíamos que era una actividad que sea culturalmente era asignada a mujeres y a niñas, pues resulta que esas 35 horas que las niñas dedicaban a esa actividad, ahora les permite ir a la escuela. Y a las mujeres les permite empezar a ver o ver posibilidades de generación de ingresos. Algo tan simple tiene un impacto en la posibilidad de tiempo. Y eso hace que empiece a haber un cambio, ¿no? Empieza a haber un cambio en la educación, empieza a haber un cambio en las posibilidades de ingreso que van a impactar en qué, pues en un mayor bienestar para la familia. Y adicionalmente, algo inesperado. Ese invento, mencionan que tuvo una popularidad no solamente entre las mujeres, sino también entre los hombres, porque ahora lo ven como un utensilio de trabajo y por lo tanto, o sea, como una maquinaria, digamos, rudimentaria, pero maquinaria para ellos, ¿no? Entonces empiezan a considerar que ir por el agua pues ya no es un trabajo femenino, ¿no? O sea, sino que ahora pues, requiere el uso de una herramienta. Y al ser una herramienta, entonces, bueno, aquí la fundadora, que precisamente es una empresa que se llama Duelo, y su fundadora, Cynthia Cohen, lo que dice es que ahora a los hombres la usan, ¿no? O sea, ya no nada más son las mujeres las que van, ahora también van los hombres y entonces ya no nada más son 35 horas, incluso son muchísimo más tiempo lo que pueden hacer y entonces ya incluso ya están viendo cambios en relaciones de género, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahora ya incluso también hasta para los niños puede ser divertido, ¿no? Algo que era pesado ya es divertido, ya es agradable y entonces ha habido esos cambios. Primero, hace una dignificación de un trabajo que se estaba considerando solamente para mujeres y que lo veían de manera peyorativa. Hace una libertad de horas que permite generación de ingresos, cambios de actividades. Y entonces, ese pequeño instrumento, esa pequeña maquinaria, hace un cambio como tal en la sociedad, en la comunidad donde está. Y entonces, este es un ejemplo de una innovación social. Obviamente una innovación que si lo vemos en cuestiones de, a lo mejor en el momento de la creación, pues no es algo sobre a lo mejor lo que pudiéramos estarles apostando, ¿no? Digamos, pues no tiene mucho caso de ser, ¿no? O sea, pues mejor a nuestros procesos, ¿no? Pues mejor hay que verlo de la red pública y todo, pero decíamos, cuando no hay otros medios, cuando no hay, se encuentran maneras. Y esta es el caso precisamente de lo que sería una cuestión o un ejemplo de innovación social. Y ahorita, así como no sé, vuelvo a abrir a ustedes el micrófono para que a lo mejor ustedes desde su experiencia igual quieran compartirnos alguna situación que están viviendo como tal o que hayan visto o que tengan esa posibilidad de decir, pues a mí me tocó hablar de este cambio o verlo como tal en igual un proceso de innovación social, ya conociendo más o menos qué características tienen, ¿no? O decir, bueno, pues a lo mejor empezamos con esto, pero no hemos llegado hasta este punto, ¿no? Ya sea propio del trabajo que están realizando ustedes o de haber llegado a la comunidad, porque también a veces es importante saber la innovación social. Hay veces que puede haber alguien que la guíe, hay veces que es la manera en cómo van haciendo entre la misma gente, a veces no necesariamente hay un facilitador. Entonces, sí es importante a lo mejor poder compartir
porque como mencionábamos, uno de los puntos importantes de la innovación social, pues es también ver la posibilidad de la replicabilidad, ¿no? A lo mejor eso que está funcionando allá pudiera funcionar acá, obviamente con sus adaptaciones, pero nos abre panoramas, nos quita a veces la manera de hacer las cosas. Somos muy dados a tener miedo al cambio, a decir siempre las cosas se han hecho así, y a veces cuando logramos romper esas barreras, pues nos ayuda mucho, ¿no? ¿Y cómo la rompemos cuando vemos que eso sí se puede hacer en otro lado o que en otro lado está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría abrir como tal, decíamos, los micrófonos para alguien que nos quisiera compartir parte de esto que están haciendo, una experiencia propia de esta actividad que hayan tenido o algo que quieran como tal compartir. Entonces, adelante, los micrófonos son suyos. Ya, muchas Gracias, gracias. Cari. Sí. Adelante. Bueno, nosotros aquí en el municipio de Tlalnepantla, lo primero que se analizó fueron las colonias y zonas vulnerables, específicamente de bajos recursos, y entonces lo que se procedió, eh, más que innovación, fue una parte del diseño de una cocina comunitaria a bajo costo, pero el proceso, o sea, el servicio es el beneficio para la sociedad, pero el proceso sí fue la parte de innovación social, ya que existe la logística tanto de transporte de los productos de la canasta básica a bajo costo. Con esto se ofrece a las comunidades, pero también se les ofrece el alimento y se llegan a dar también algunos cursos de capacitación para personas interesadas en diseñar este tipo de alimento que además pues debe ser nutritivo. Entonces esa es la parte, y como mencionaba en las diapositivas, pues que sea colaborativo, no nada más una parte es la que da, sino también otros colaboran, es decir, la misma comunidad interviene en algunos aspectos como en algunos casos en el acarreo, en el servicio, eh, en fin, esa es la parte que quería aportar. Muchas gracias. Claro que sí, Samuel. Pues de hecho sí hay un cambio como tal, incluso en la manera de organizarse, ¿no? Lo de las cocinas comunitarias es algo que incluso hasta de manera del gobierno se ha impulsado, pero muy difícilmente se logra, ¿no? Porque es la apertura de un espacio, pero que generalmente es como de, bueno, en las comunidades anteriores, bueno, con nuestras comunidades, pues sí, la cocina siempre ha sido menos compartida, ¿no? Por lo que era la familia extensa, pero muy difícilmente por otras familias, ¿no? Entonces, pero sí es algo que cambia la manera de organizarse, es también un espacio donde pueden intercambiar opiniones y no sé, Samuel, si por ejemplo lo estás viendo, a lo mejor, digo, a veces no lo vemos, pero es muy interesante cuando a mí me ha tocado estar en fiestas comunitarias donde está la cocina comunitaria y es interesante ver cómo es un espacio que las mujeres utilizan para incluso hablar de política, de problemas y incluso plantear soluciones, ¿no? Es un espacio que también las empodera, es un espacio en el que también conviven no solamente a veces ellas, sino también, o no solamente ellas, sino también sus mismas familias. Y es muy interesante ver precisamente esos espacios porque cambian, como decíamos, las maneras de organización, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes que están allí como tal con esa experiencia van a poder empezar a notar a lo mejor algunas cosas que sí ha habido cambios más allá de simplemente el suministro del alimento, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más, también el arquitecto Zamora también quiere compartir. Muchas gracias, ya. Ahora sí, ya. Mira, yo creo que aquí haría un comentario para los compañeros y todo. Mira, un, un grupo de personas, un organismo del sector social de la economía, eh, muchas veces, en su gran mayoría, están enfocados a la tarea, les cuesta, les puede costar mucho los temas de innovación, porque están enfocados a la tarea, al tema del día a día. Y bueno, eso pues a veces no les permite ver el futuro. Y yo creo que aquí es donde entran
el componente de instituciones de estudios superiores que puedan ver cosas que a veces el grupo no lo puede ver, ¿no? La famosa ceguera de taller, o sea, estás tan metido en tu labor que pues se te complica, ¿no? Entonces yo creo que es la gran parte. Pero también hay una corresponsabilidad porque cuando a veces estos grupos, la persona creativa, el docente que trae toda esa experiencia, todo ese conocimiento que puede impactar, se sale de la organización, pues, o deja de atender el organismo, pues puede caer. Entonces yo creo que aquí hay una corresponsabilidad. Y yo lo he comentado varias veces y aprovecho comentarlo. Los docentes deben de formar parte de las cooperativas. A veces he platicado con docentes y me dicen, lo que pasa es que caemos, la institución, podemos caer en conflictos de intereses, entonces podemos ser sancionados de acuerdo a la normatividad. Pero urge replantear este tema para que entonces haya una asociación entre las personas que saben hacer las cosas, entre los docentes, que puedan ayudarles a visualizar de manera distinta lo que tienen en el territorio y con ello hacer economía y obviamente pues personas que un poco más desarrolladas que puedan colaborar. Esa sería una primera parte. La segunda parte, en los temas de innovación, a veces las cosas son tan sencillas que no las vemos. Y yo quiero compartir un caso. En el tema, hay un NODES formado, se llama Caja de Ahorro Familiar. Es un grupo cerrado de familia que religiosamente cada 15 días se reúnen en la casa de alguien de los asociados y aporta un recurso, las famosas tandas, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Nada más que son tandas por interés. Entonces, a través de varios años han logrado ya una generado confianza, han generado pues un recurso importante, el cual se prestan entre la misma familia y eso le permite pues poner negocios, hacer frente a algunas situaciones, operaciones y algún otro tipo de situaciones. Y este sí es un modelo que funciona. Pareciera ser algo novedoso, pero los grupos cerrados, familiares de ahorro y préstamo son importantes. Parte están las cooperativas de ahorro y préstamo. Ese es otro tema, porque presta hacia afuera, o sea, prestan los mismos socios, pero ya estamos hablando de temas más complejos. Entonces, el tema de cuando una familia, una comunidad de 15, 20, 30 personas puedan juntarse, las podamos apoyar desde el INAES, desde las instituciones de estudios superiores, en el tema. Y sobre todo porque son estrategias que retienen el dinero en la comunidad, o sea, los intereses quedan para estos grupos. Entonces, yo creo que es un tema que había que explorar. Hay personas que pueden compartir estas experiencias porque pues realmente el gran tema que muchas organizaciones tienen es que el sistema bancario tradicional no te presta dinero. Es una realidad. Es usted cooperativa. Regrésese por donde entró, por favor, porque aquí no prestamos a cooperativas. O sea, lo digo con conocimiento de causa. No te prestan dinero. Y en los temas de las cooperativas, pues bueno, prestan a las personas, no prestan a la cooperativa. Entonces, bueno, trae un tema complejo. Yo creo que aquí había que abordar en los temas de ahorro y préstamo colectivo cerrados. Hay un tema importante porque el SAT, si quieres ser formal, el SAT te cobra intereses. Entonces la gente dice, oye, pero ese es mi dinero, yo estoy ahorrando, sí, pero usted me tiene que pagar el interés, el de la cuenta bancaria y todo. Entonces, bueno, trae toda una complejidad que a lo mejor es materia de poder analizar en otro curso, con otras estrategias. Pero bueno, los grupos de ahorro son bien importantes, dejo la idea, poderlos fomentar. Y la otra, la participación de los docentes en las cooperativas que están apoyando. Sería mi comentario y muchas gracias. Gracias, arquitecto. Igual a lo mejor aprovechando este acercamiento del INAES con, pues ahora seguiremos con nuestras autoridades educativas, pues podría ser un tema a lo mejor ahí para plantear sobre la mesa, ¿no?
porque a veces creo que es también la parte del desconocimiento, ¿no? O sea, o de ver en qué posibilidades sí se podría. Comparto el punto de vista con el arquitecto en el sentido de que si una persona forma parte de la cooperativa, pues muy difícilmente va a dejar el proyecto, ¿no? O sea, va a estar ahí comprometido al 100%, y eso pues va a permitir a lo mejor que en algún momento pues estos grupos se tenga un seguimiento pues mucho más puntual, ¿no? Es una opción, a lo mejor no para todos, pero podría ser un punto a lo mejor analizar por ahí. ¿Alguna otra opinión o exposición de caso? Pues bueno, yo sí quería comentarles, así como por ejemplo, caso de aquí, a mí me ha tocado ver muy similar aquí en el estado de Oaxaca, y son estas máquinas a las que nosotros le llamamos máquinas hechizas, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, se han creado pues a veces molinos, ¿no? Molinos que le ponen en la bicicleta, ya lo hacen un molino, pues ya para desgranar mazorca o para desgranar café, o actividades así que van realizando con el objetivo precisamente pues de reducir como tal, y vienen enfocados esas innovaciones a la tarea, ¿no? Pero vemos como tal la misma situación que mencionábamos aquí en el caso de la rueda de agua, de anta de agua, que empiezan en esas actividades ya no solamente a participar las mujeres, ¿no? Sino también empiezan a participar hombres, empieza a ser una actividad de niños, empieza a ser algo divertido, empiezan a verse cambios, ¿no? Entonces, eso me ha tocado verlo aquí en las comunidades, en varias comunidades de Oaxaca, que todavía existen esas actividades como tal del desgrane. Ponen la parte de la bicicleta y hacen la labor de manera más rápida, y pues decíamos como tal, pues va cambiando las maneras de organizarse. A lo mejor no se ha podido explotar como a más, ¿no? Porque pues es a lo mejor situaciones aisladas de ciertas familias, no es a lo mejor la realidad que pasen todos, pero pues el objetivo sería, es más o menos algo similar, ¿no? O sea, plantearles de que sí hay, a lo mejor habrá comunidades en las que pues todavía hay más esa necesidad o esa demanda, pero pues que también veamos esta parte de la innovación, como comentábamos, como una parte de la facilitación, ¿no? Como comenta el arquitecto, a veces en la intervención es encontrar la manera, cómo poder guiar, sobre todo la parte a veces, yo creo que las personas que están allí tienen mucho conocimiento. El problema es de que a veces lo que no hay es como una orientación o algo que permita ir aterrizando eso que ellos ya saben, ¿no? Porque la mayoría de ellos saben muchas cosas. El problema es de que a veces no está como esa, recopilación de ese conocimiento y el saberlo como para qué hacerlo, ¿no? O sea, a mí me asombra el ingenio que tiene el mexicano para solventar cosas, y es muy común ver en Facebook, en memes, ¿no? De que lo busca la NASA, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el ingenio que tiene es asombroso, ¿no? O sea, y nuestras comunidades y nuestros grupos, creo que hay mucha gente muy creativa con muchas propuestas de solución, y que generalmente da respuestas a veces mucho más, eh, más económicas, más rápidas, que a veces incluso un ingeniero, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos la necesidad que tiene y solucionan problemas de manera mucho más práctica, ¿no? Entonces, pero pues como decíamos, a veces lo que faltaría es la parte de la orientación, y la parte más difícil que hablamos de toda esta innovación, pues ya es el proceso, pero pues sí, la parte más complicada es la organización de las personas, ¿no? O sea, eso es donde siempre creo que estamos batallando, y como comentaban, pues también por la parte de poder, también quien trabaja con la organización, pues permanecer en ella, ¿no? ¿Algún otro comentario? Aquí comenta precisamente el ingenio y la creatividad fundamentales para la innovación, ¿no? Salir de la caja, nosotros le decimos, ¿no? O sea, piensa de manera diferente, porque si piensas de la misma manera, pues vas a actuar de la misma manera, y para que haya soluciones diferentes, pues tiene que haber maneras de pensar diferentes. Si nosotros hacemos las cosas de la misma manera, pues siempre vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, la idea es hacer las cosas de manera diferentes para obtener resultados diferentes. Pero sí, unos comentarios a ratito de la parte de la comercialización, ¿no? Es otra cosa que a veces también tendríamos que ir
trabajando, ¿no? La parte de donde muchas de las comunidades pues producen, pero casi siempre buscamos que se pueda comercializar fuera, ¿no? Por una parte de ingreso, pero también a veces es importante retomar la cuestión de la soberanía alimentaria, de la nutrición, muchos aspectos que se pueden ir fortaleciendo también al interior. Pues, si ya no hay más comentarios, ya no hay más, opiniones, pues yo creo que entonces estaríamos dando por terminada la sesión de mi parte, Karin. Excelente, muchísimas gracias, maestra Violeta, por la gran sesión que tuvimos el día de hoy. Agradecemos enormemente a todas las personas que están participando y compartiendo sus experiencias con motivo de los ejercicios que la doctora nos invitó a realizar. No sé, a manera de cierre, quiera mandarnos un mensaje final, doctora, para pasar a los anuncios finales. Pues solamente que hagamos uso de estos espacios, que podamos trabajar de manera colaborativa. Yo sé que es bien complicado, sé que también muchos estamos en estas actividades y tenemos otras actividades, como comentaba aquí el arquitecto, pero creo que una manera precisamente es a lo mejor ese trabajo colaborativo, ¿no? Entre más seamos, menos es la carga, ¿no? O sea, y creo que es importante el establecimiento de redes, incluso a veces de trabajar en conjunto, algunos en los grupos de WhatsApp, visto que algunos compañeros ya han hecho ese ejercicio, ¿no? De el conocimiento, de ayudarse para redes de comercialización, de ideas, ¿no? Incluso a veces dicen, yo quiero a alguien que esté trabajando lo mismo que yo para al menos saber que voy acompañado en el camino y no voy solo. Creo que eso también ayuda bastante. Entonces, pues eso sería como mi recomendación, ¿no? Igual, pues igual también ponerme a su disposición en lo que yo los pueda auxiliar, en lo que podamos trabajar en conjunto, pues adelante. Y muchas gracias.